Sobre matrices, vamos sobre matrices. Repito la pregunta porque están todos calladitos y si ustedes están callados yo no puedo hacer nada. Me hace falta que me digan eh, de los ejercicios que dejé en esa guía de ejercicios, eh, en fin, qué han hecho, qué dudas tienen y si no han hecho nada, pónganse a hacer ahora, lo que sería una pena porque solo nos quedan dos clases, la de hoy y la de mañana, y si no han hecho nada estarían con un problema. Bah, estarían ustedes como en un problema. Tienen que desarrollar para el lunes de la semana que viene, eh, o sea, para antes del lunes sería, el domingo, eh, el tercer trabajo práctico que les he dejado, que es sobre matrices también. Y tengo otro ejercicio adicional para darles para que quiera practicar. Un ejercicio que está bueno, que está largo, tiene un montón de cosas. Pero bueno, hay que empezar por el principio. Vamos a empezar por los ejercicios sueltos, chiquititos, que están en esa guía que les he dejado en la publicación que hice en el IES virtual y que también les subí al WhatsApp. Es más, si a alguno se motiva o a alguno le gustó álgebra, ustedes, con lo que ya saben de programación, se podrían hacer un programita que resuelva un sistema de ecuaciones por el algoritmo de Gauss-Jordan, por ejemplo. ¿Eh? No es porque lo hagan ahora, por supuesto, pero digo, es como un caso práctico interesante. Uno puede resolver un sistema de ecuaciones tranquilamente programando el algoritmo completo de Gauss-Jordan, haciendo las operaciones de transformación fundamental de filas según sea necesario. Es bastante interesante de hacer y no es complejo. Es un poco complejo, pero pueden hacer. Bueno, de esta guía entonces habíamos revisado en la última clase los primeros 3 ejercicios. No sé si han tenido posibilidad de ver esa última clase porque hubieron solamente 2 alumnos presentes. Y trabajamos con Maxi fundamentalmente. Está en la grabación que publiqué, la resolución que él hizo de estos 3 ejercicios. Sí, podríamos ver el primero, Juani. Cualquiera de esos. Si querés, lo hago yo el ejercicio de nuevo. O sea, eso me preocupa un montón. Te voy a ser muy sincero, Juani, y el resto. Porque no solo que ya lo hicimos en clase, sino que grabé la clase para que los que no habían podido estar presentes le vieran. Y lo hicieran en su casita. Con el visual. ¿No? Bueno, para los ejercicios de matrices que están propuestos acá en la guía, lo que hay que hacer es una serie de funciones o procedimientos, ¿sí? Eh, para una matriz de 5 filas por 6 columnas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, antes que nada, crear esa matriz, ¿no? De 5 filas por 6 columnas. Entonces, si voy a estar creando varios procedimientos o funciones que trabajen sobre una matriz ya existente, la matriz deberé crearla pública, es decir, donde la estoy poniendo ahora, ¿sí? La voy a crear de números enteros. Bueno, o la podría crear con decimales, justamente para que no se confundan. Cuando uno pone los índices de una matriz, normalmente los hace de tipo enteros, que deben ser enteros de índice, lo cual no habla del contenido de la matriz. Vamos a asignarle al formulario un nombre.
Perfecto. Entonces acá sería conveniente, ya que la matriz está creada pública, matriz debe ser pública. Insisto, ¿por qué debe ser pública? Porque la vamos a estar usando desde diferentes procedimientos. Si yo necesito localmente construir una matriz para hacer un cálculo auxiliar y luego que termine ya no la vuelvo a necesitar, la matriz no la crearía pública, la crearía privada dentro del procedimiento donde la vaya a usar. Pero en este caso, como es pública, o como la voy a estar usando de diferentes procedimientos, la hago pública. Bien, entonces sería conveniente acá, en el evento load, cargar la matriz. ¿Sí? Que lo podría poner en el evento load o podría ponerlo también en un procedimiento creado a tal fin. ¿Sí? Mejor voy a hacer un procedimiento al que voy a llamar cargar matriz, de manera tal que pueda invocar ese procedimiento en las veces que me haga falta. Entonces lo que vamos a hacer en este procedimiento simplemente es decirle una por una en cada posición de la matriz qué número voy a poner. ¿Sí? Por ejemplo, un 8 en la primera posición. ¿Ven? Eso es fila 0, columna 0. La segunda posición podría ser fila 0, columna 1. Este vamos a poner un 4. Y así. Esto lo voy a tener que hacer 30 veces. ¿Se dan cuenta? Yo mostré en el video, no lo voy a volver a hacer ahora, cómo podemos usar Excel para generar código. Es una cosa interesante que nos permitiría ahorrar tiempo. Y bueno, ahora lo voy a hacer así manualmente, hacerlo más rápido. Si la matriz fuera grande, se justifica, ¿sí? Es de 5, fíjense, es de 5 filas por 6 columnas. Tengan en cuenta que el número que uno pone acá en la instrucción dim es el índice de la última posición, no es el tamaño. Entonces, cuando uno pone dim 4,5, está creando una matriz de 5 por 6, ya que las filas van de la 0 a la 4 y las columnas van de la 0 a la 5. O sea, son 5 filas y 6 columnas. Entonces, acá vamos a hacer la carga de todos los valores para esta matriz. Lo que yo hago es genero así para la primera fila y después copio y pego para las restantes. Entonces es mucho más rápido de editar. Simplemente voy cambiando el número de índice. Y listo, ¿ven? Me quedaron todos los elementos indicados. Por supuesto los valores tendría que cambiarlo, porque si no es una matriz muy aburrida, tiene siempre los mismos números. Como una matriz decimal le puedo poner números con coma también. Listo. Como verán, lo único que hice fue simplemente 30 operaciones de asignación. No hay otra manera de meterle 30 datos a una matriz. Podríamos haber hecho algún algoritmo de generación de valores para la matriz. Eso también es interesante. Vamos a hacer otra función luego que se llama carga matriz 2, en la que vamos a completar la matriz, por ejemplo, con números aleatorios. Eso es una práctica interesante para hacer números al azar. Incluso hay otras cosas más. Uno podría hacer de todo en realidad, no tiene límite. El límite es la imaginación. Bueno, el primer ejercicio de la guía hay que hacer una función llamada totalFila que recibe como parámetro un número de fila y que conteste un número, un resultado numérico. Y lo que tiene que hacer es recibir el número de filas que uno quiere calcular el total y devolver la suma de todas las celdas de dicha fila. Una fila tiene muchas celdas. Una celda por cada columna.
¿Está bien? Esto creo que lo tenemos bastante en claro. Fíjense acá en el Excel, si yo dibujara en el Excel una matriz, imaginemos que esta fuera mi matriz, 5, 6. Esa sería la matriz que acabamos de definir en el visual. Estoy recreando acá. Esa es una matriz de 6 filas por 5 columnas. ¿Vamos? Esta que está acá es la fila 0. Fila 0. Fila 1, 2, 3 hasta fila 4. ¿Está bien? Esta que está acá es la columna 0 hasta la columna 5. ¿De acuerdo? Entonces, si la función que me van a pasar es una función que vamos a programar, perdón, es una función a la que uno le pasa un número, que es el número de filas, por ejemplo, que yo llamo la función pasándole un 3. Lo que la función tiene que hacer es sumar toda esa fila, la fila 3. Y sumar la fila 3 implica agarrar este número y acumularlo en un acumulador, y después sumarle este, y después sumarle este, y después sumarle este, y así, así, así hasta que se acaba. O sea, una fila tiene muchas columnas. Del mismo modo, una columna tiene muchas filas. ¿Se dan cuenta? Patricia. Entonces, el procedimiento correspondiente a esta función que están viendo acá, en realidad no tiene estructura de recorrido de matriz. No voy a recorrer la matriz completa. Lo que voy a hacer en este procedimiento claramente es recibir un número de fila y para cada elemento de esa fila ir acumulándolo. O sea que va a tener forma de recorrido de vector. ¿Se dan cuenta? Si una fila de una matriz es como si fuera un vector, donde el primer índice está fijo, en este caso 3, y el segundo índice va a ir incrementándose con una variable, que primero valga 0, después valga 1, después 2, después 3, 4 y 5. Se tiene forma de recorrido de vector. ¿Estamos? Así que deberíamos, bueno, poner un botoncito que dispare la ejecución de ese primer procedimiento y que muestre el resultado. Entonces acá, función. ¿Qué nombre le habíamos puesto a la función? Total fila. Función total fila. Para no perder tiempo, directamente yo voy a llamar a la función, que vamos a poner acá abajo, function, que recibe un número, dijimos, como índice de fila, y que va a devolver como resultado la suma de todos los elementos de esa fila. Si la matriz es una matriz de decimales, la suma de muchos decimales va a dar como resultado otro decimal. Entonces esto es fundamental. Si ahí ponen integer, está mal. ¿Se entiende? Porque no son enteros los números que están adentro de la matriz. Por más que parezcan enteros casi todos, hay algunos como este, o como este, que tienen decimales. Muy bien. Bueno, esa es la función que hay que programar. Entonces, decíamos, va a tener forma, yo dentro del botoncito de recién lo que voy a hacer es llamar a la función con un valor constante. Simplemente voy a mostrar en un messagebox el total de la fila 3 es, y aquí llamo entonces a total fila pasándole un 3. Y listo. ¿Ya? Acá estoy haciendo el llamado a la función. Viene para acá, hace el cálculo, retorna con el resultado, se concatena en esta cadena y se muestra en un messagebox. Y acá hacemos como cualquier recorrido de vectores. Como lo que voy a mover, lo que tengo fijo es la fila en F, y lo que voy a mover es la columna. Suele usarse para matrices los nombres F y C como nombre de variable, respectivamente para filas y columnas. Así que voy a crear la variable C para manejar las columnas. La creo así. Y hacemos la estructura habitual de recorrido, ¿sí? Hacemos que C comience en 0, hacemos el while, mientras C sea menor o igual a el getApperBound de la matriz con un 1 como paréntesis. Eso también lo explicamos en el video. Para saber cuántas columnas tiene una matriz, uno le pone getApperBound, entre paréntesis un 1.
Si yo le pongo un 0, me dice cuántas filas son. Y bueno, vamos a crear una variable que se llama suma, entonces, que es para devolver el resultado de tipo decimal, porque lo que voy a estar sumando son números decimales. Esa variable suma va a comenzar en 0 también. Y acá adentro simplemente lo que vamos a hacer es que suma, tome como valor lo que ya valía, más el elemento en cuestión, que va a ser el de la fila F, columna C. Y por último, devolver lo que vale la variable suma. Y listo, eso es todo. Mírenlo bien el código. Y pregunten lo que no se entienda, si es que hay algo que no se entiende. Creo una variable que es un acumulador, que lo comienzo en 0. Y creo la variable C para moverme con C desde 0 hasta 5. Las 6 vueltas que va a dar este bucle. Y al medio, acá va, justo acá va lo que hago con la celda. Estoy sumando cada celda en una variable y después mostrando el resultado de eso. Eso es todo. Nos fijamos andando. Para la fila 3 de la matriz, el total es 18. Lo podemos corroborar. Fila 3 de la matriz. Fíjense, 0, 0, 4, 5 son 9, y 2, 11, y 7, 18. Si yo en la llamada cambio, en vez de mostrar la fila 3, quiero mostrar la fila 4. ¿Me fijo? Es 42 el total de la fila 4. Lo podemos corroborar también. Fíjense, 6, 6, 2 y 6, 18, y 8, 26, y 9, 35, y 7, 42. Creo que eso nos dio recién, ¿no? 42, me parece. 42. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna duda con esto. Este ejercicio lo que hace es calcular el total de una fila. ¿Sí? Insisto, esto no tiene estructura de recorrido de matrices. Dense cuenta, porque ya lo hemos hecho 1,500,000 de veces, que tiene estructura de recorrido de vector. ¿Por qué? Porque estoy simplemente poniendo un solo while, que va una por una todas las celdas de una misma fila. La fila, fíjense que es F, la estoy recibiendo como parámetro. Quiere decir que es un solo while. Bien. El segundo ejercicio. Bueno, ahí pregunta Regino por qué el get-upper-bound tiene un 1, es lo que acabo de explicar. Get-upper-bound te da la última posición de un vector o de una matriz. Y lo que lleva entre paréntesis es el número de dimensión. Si vos tenés una matriz tridimensional, por ejemplo, que tenga filas, columnas y fondo, plano de fondo, y bueno, acá entre paréntesis podrás poner 0, 1 o 2. Son los 3 índices de las 3 dimensiones que tiene. Es más, uno puede crear una matriz de más dimensiones, que es una matriz de 5 dimensiones, donde cada dato de la matriz se identifique con 5 números, con 5 direcciones. Uno indica la fila, otro la columna, otro el plano, y los otros dos ni siquiera tienen nombre, porque nosotros somos seres tridimensionales, no podemos imaginar más allá de 3 dimensiones. Pero matemáticamente o computacionalmente uno puede tener una matriz de 20, 50 dimensiones, no interesa. Cada dato va a requerir tantos numéritos de índice como dimensiones tenga la matriz. ¿Estamos? Bueno. El segundo es un programita para calcular cuántos ceros hay en una matriz. Este sí va a tener estructura. De recorrido de matrices. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque para saber cuántos ceros tiene una matriz,
voy a necesitar ir una por una en todas las celdas. Voy a necesitar, fíjame ahí, si hay un 0 para contarlo. Después ahí, si hay otro 0, lo cuento, lo voy sumando con más 1 en la misma variable. Lo mismo acá, después acá, después acá, después acá. Y después me vuelvo a la primera columna de la segunda fila. Y así, pin, 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 todos los elementos de la segunda fila. Y después me vuelvo al primer elemento pero de la tercera fila. Y así, ¿sí? Entonces voy a hacer un recorrido por filas, ¿sí? Es decir, para una misma fila recorro todas sus columnas. Y cuando termine con todas las columnas de esa fila, salgo del bucle y vuelvo a entrar para la segunda fila. Esa es la estructura. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer es un botoncito, ¿eh? Para contar los ceros que hay en esa matriz. Cantidad ceros, se tiene que llamar la función. Yo le puse contar ceros. Cantidad cero, así que le vamos a poner el nombre bien. Bueno, vamos a hacer parecido a lo que hicimos antes, ¿eh? Simplemente con un message box, como para mostrar el resultado, voy a llamar a esa función. Esa función no recibe parámetros, no recibe argumentos. ¿Ven? Y fíjense, yo recién señalaba sobre la función que hicimos antes que tenga que devolver un dato en decimal. ¿Por qué? Porque esa función va a devolver la suma de los elementos de la matriz. Si la matriz es una matriz decimal, la suma de muchos decimales da otro decimal. En cambio, esta función que estoy programando ahora no le puse decimal ahí, le puse integer. ¿Por qué? Porque no devuelve nada. No devuelve ningún elemento. Lo que esta función va a devolver es cuántos ceros hay. Y cuando uno cuenta, cuenta en enteros. ¿Cuántos ceros puede haber? 0, 1, 2, 3, 10, 50. No puede haber 3 ceros y medio. Por eso va a integrar. ¿Está? Bueno, el algoritmo para recorrer la matriz, ya lo vimos con anterioridad. Tengo que crear dos variables de tipo entera que serán las filas y las columnas de esta matriz. ¿Sí? Y tenemos que también crear el contador de ceros, también de tipo entero. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a devolver? Eso es lo que vamos a devolver. ¿Está? Entonces el algoritmo de recorrido de una matriz que dice, bueno, si vamos a hacer un recorrido por filas, comienzo con la fila 0, pongo igual, mientras f sea menor o igual al getApperBound de filas, y acá hago fila igual a fila más 1. ¿Está? Y para cada fila, acá adentro estoy programando lo que sucede para cada fila, en este punto donde estoy, acá, estoy programando lo que va a suceder con cada fila. ¿Qué va a suceder con cada fila? Y bueno, que voy a recorrer todas sus columnas. Entonces, hacemos C puesto en 0, while C menor o igual que el getApperBound de columnas. Incrementamos las columnas, entonces fíjense la estructura del programa, ¿sí? Tienen el while que controla las filas, que termina incrementando la fila y volviéndole en while. Entonces, el while el while grande, ¿cuántas vueltas va a dar? Va a dar tantas vueltas como filas haya. ¿Sí? Y ya conocemos. Y el while del medio, ¿sí? Comienza en la columna 0 y avanza hasta el final de la última columna. Este while que está acá, ¿cuántas vueltas va a dar? Y tantas como columnas haya. Pero eso lo va a hacer tantas veces como filas haya, porque está dentro de este otro while. Entonces, una vez que recorre todas las columnas de la primera fila, sale, incrementa la fila,
Y vuelve a entrar, y vuelve a dar todas las vueltas para todas las columnas de la segunda fila. Entonces, por este punto que está acá, por este punto que está señalado con asteriscos, en esta matriz, ¿cuántas veces voy a pasar por ese punto del programa? Ya, fíjate, acá está respondiendo Regine. Fíjate, Regine. Por ese punto que está señalado con asterisco, voy a dar, el programa va a venir, seguir mi mouse, ¿no? Ustedes están viendo mi mouse cuando yo lo muevo, ¿cierto? El programa viene por acá, pongo la columna en Sí, 0, viene para acá, pasa por acá, primer columna y incrementa la siguiente. Segunda columna, incrementa la siguiente. Las 6 columnas, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando llego a la sexta, esa columna, esta condición del bucle ya no se cumple y sale. ¿Sí? Incrementa la fila, viene para acá, como la condición todavía se cumple, porque estoy recién por la segunda fila, vuelve a entrar, vuelve a poner el índice de columna en 0 y otra vez da vuelta a las 6 columnas. Entonces, evidentemente por acá, donde tengo marcado, no va a pasar tantas veces como columnas hace. ¿Cuántas veces va a pasar por ahí si la matriz es de 5 por 6? 30. Exactamente, Darren. 30 veces. ¿Está? Va a pasar primero 6 veces, después otras 6 veces, después otras 6 veces, después otras 6 veces más y después otras 6 veces más. ¿Sí? 30 veces. Quiere decir que acá estoy accediendo a cada elemento de la matriz. Entonces, ¿qué es lo que quiero profe, hacer yo con cada elemento de la matriz? Ahí vamos un segundito. Lo que quiero hacer es fijarme si el elemento en cuestión es 0. Porque si es 0, lo tengo que contar. Entonces, para eso habíamos creado esta variable que se llamaba cont ceros. Vamos a contar en esa variable. ¿Eh? Y listo. ¿Saben esto, no? ¿Ponen así los contadores ustedes? ¿O prefieren que les ponga así? Es lo mismo, ¿no? Eso va a contar. Si el elemento es 0, lo cuenta. Si no, no lo cuenta. Tan sencillo como eso. ¿Alguien dijo profe? Empezamos esa variable en sí, 0. profe, yo Sí. quería saber por qué no le paso ningún parámetro a la función. ¿Y por qué le pasaría? Si yo puedo tener una matriz de 5 por 6, ¿está bien? Imagínate, voy a agarrar una Sí, hoja. Agarra una hoja de tu cuaderno, hace las sí, rayas, rayas verticales, rayas horizontales, fabricando, dibujando una matriz de 5 por 6 en tu cuaderno. Yo te miro fijo en la cara y te digo, ¿cuántos ceros escribiste adentro de la matriz? ¿Qué dato te tengo que pasar? claro, es verdad. Ninguno. No, pensé que tenía que pasar un... ¿Y Claro, no. no? No, no, porque el enunciado de la función dice claramente, tiene que decir cuántos ceros hay en la matriz. Y además dice, esta función no recibirá ningún parámetro. Claro, Deberá devolver la perfecto. cantidad de celdas que tiene cero. ¿Te das cuenta? Sí, sí, Bueno. Después la otra que sigue es muy parecida. Hay que devolver el valor mayor de la matriz, ¿sí? Para lo cual hay que hacer lo mismo, ¿sí? Hay que hacer exactamente lo mismo. Yo también tengo que hacer un recorrido, como hice este, exactamente igual que este recorrido, exactamente igual que este el programa, ¿eh? La única diferencia está acá. O sea, en lo que hago, esto que está al medio, del while del medio, esto es lo que hago con cada elemento. Lo demás es la estructura de recorrido matricial. En este caso, estoy recorriendo por filas. Se puede recorrer por columnas también. Recorrer por filas, ¿por qué? Porque agarro cada fila y para cada fila recorro todas sus columnas. Entonces, agarro una fila, como que me paro acá, digamos, y para esa fila, pum, 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 todas sus columnas. Después salgo del bucle del medio, y doy la vuelta en el bucle grande, avanzo de fila. Y vuelvo a empezar con el bucle del medio. Pum, 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 pum. Voy a hacer el recorrido por filas. Si yo quiero hacer recorrido por columnas, iría este dato, después este, después este, después este, después este. Después se me acaban todas las filas de la columna 0, salgo y al volver a entrar por el bucle grande, avancé a la columna 1 y otra vez fila 0. Pum, 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 pum. Y así, después esta columna. Pum, 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 pum. Eso recorrido por columna. Entonces, para programar un recorrido por columna, lo único que tengo que hacer es simplemente dar vuelta a estos dos fragmentos de código. Esto que me hace avanzar por fila, esto que me hace avanzar por columna, va exactamente al revés. Por supuesto, eso va con esto, ¿no? Y lo de arriba va con esto. ¿No? Fíjense, vamos a programar esa función. Aquí tiene que buscar el máximo, ¿sí?
función, ¿qué nombre le habíamos tenido que dar a la función? Se llama valor mayor. Otra vez, no recibe ningún parámetro, no necesita ningún parámetro. ¿Se dan cuenta? No necesita ningún parámetro. ¿Por qué? Porque para encontrar el elemento más grande no le tengo que decir nada. Simplemente tiene que ir a buscar en la matriz cuál es el elemento más grande. Entonces, voy a poner el nombre adecuado acá, valor mayor, ¿sí? Y lo que acabo de hacer es lo mismo que hice antes, llamar a un message box, simplemente informando cuál es el valor mayor. Pongo acá el valor mayor de la matriz es, y acá llamo a la función que se llama, no, mentira, ¿para qué cosa? ¿Para qué cosa? Valor mayor y listo. Por supuesto no le he programado, tengo que programar. Entonces, ahí vamos. Private función valor mayor as ¿qué? ¿Decimal? Sí, señor, muy bien. Porque la matriz es una matriz decimal. Excelente. Tengo que hacer recorrido por filas y columnas, entonces dim f,c así integer dim mayor, esto es una variable en la cual guardar el valor mayor, y hay que hacer el recorrido. Vamos a hacer el recorrido por columnas, por ejemplo, ¿sí? Lo que voy a hacer es copiar el código que tengo acá. Ya, total, ya tengo armado una estructura de recorrido, copio y pego acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto está recorriendo por filas. Lo que decíamos antes, que para recorrer por columna, lo único que hay que hacer es invertir esos dos fragmentos de código. ¿Ven? Fíjense, con eso solo que hice ya recorre por columna. Porque empiezo en la columna 0 y doy vueltas hasta llegar a la última columna. Este while termina incrementando columna y en while. ¿Sí? El bucle grande, ¿cuántas vueltas va a dar? Va a dar 6 vueltas. ¿Por qué? Porque hay 6 columnas. ¿Sí? Ahora, dentro de cada una de esas vueltas, ¿qué hace? Pone en 0 la fila y da las 5 vueltas que tienen las 5 filas que hay para cada columna. Pim, 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 pim. Esto es un recorrido por columna. ¿Sí? Voy a poner aquí el comentario. En cambio, el otro es un recorrido por filas. Y no es que deba ser así, estoy simplemente poniéndolo como ejemplo. Profe, pero en ese caso recorrería la misma cantidad, ¿o Sí, no? por supuesto. Es la idea. Solo le estoy mostrando cómo se escribe de otra manera, digamos. Ah, Si perfecto. uno va a recorrer por columna, pone afuera de la columna y adentro de la fila. Si uno va a recorrer por filas, pone afuera de la fila y adentro de las columnas. Solo para eso. Entonces acá lo que quiero hacer es averiguar simplemente si esto es mayor que la variable mayor. ¿Por qué? Porque si eso sucede, si el dato que tengo bajo la lupa es más grande que el mayor, lo que quiero hacer es actualizar el mayor. Hacer que mayor valga que mayor valga ese dato. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá viene el secreto de esto, que se lo comenté a Maxi en la clase el otro día y está también en la grabación, ¿sí? Para que esto funcione, si yo lo dejo así como está, va a aparecer que anda esto. Va a aparecer que anda. ¿Por qué? Porque la variable mayor, apenas yo la creo, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Está bien? Si viene para acá y va a preguntar, che, este numerito que tengo en la primera celda, ¿es más grande que 0? Si le dicen que sí, se va a guardar en la variable mayor el valor de esa primera celda. ¿Está bien? El valor de esa primera celda, que en este caso la primera celda es un 8. Entonces inmediatamente empezar ya va a reemplazar el 0 que traía de fábrica la variable mayor, lo va a reemplazar por ese 8 acá. ¿Está? Está hermoso. Ahora bien, ¿qué pasaría? Vamos a correr el programa para asegurarnos que anda y quedarnos con la certeza, ¿no? Return mayor.
¿sí? Este es el programa. ¿Está? ¿Todo lo están viendo? ¿Lo están entendiendo? Mírenlo tranquilos. No los quiero apurar. Bueno. Le devuelvo el valor de la variable mayor. Si lo vemos corriendo, el programa me va a decir que el número más grande que hay en la matriz es un 10. ¿Mm? Si vamos a mirar los datos, miremos los datos un poquito, eran estos, fíjense los números, ¿no? 8, 4, 0, 3,5, acá está el 10. Son todos números de una cifra o números con decimales, no hay ninguno más grande que 10. Ponle que yo acá pongo 88, ¿sí? Vamos a probar a ver si ahora el programa se aviva que el número más grande es el 88. Miren, 88. ¿Eh? Perfecto. Ahora bien, ¿qué pasaría si todos los números de esta matriz fueran negativos? Está abierto un micrófono, por favor, fíjense, no sé quién es quién. Bueno, adelante. Vamos a poner todos números negativos, ¿sí? Menos 1, menos 2, menos 5, menos 3,5, menos 10, menos 10, menos 10, menos 2, menos 2. Bueno, voy a tardar un ratito. Ahí está. Son todos números negativos. Todos. También todos son números negativos y que no hay ningún cero. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el número más grande de esta matriz? ¿Cuál es el mayor de esta matriz? Bueno, ahí la tienen casi toda la vista, la matriz. Casi toda. ¿Qué me contesta? ¿Saben cómo es para saber si un número es mayor que otro, no? Está en la recta numérica. Un número mayor que otro está a la derecha del otro en la recta numérica. Menos uno. Menos uno, exactamente. Ese número más grande. ¿Está bien? Ese número más grande, el número mayor que tiene este programa. Miren lo que pasa ahora. Yo le pregunto cuál es el mayor, miren lo que me dice. ¿Todos se dan cuenta del problema? ¿Y por qué me dice cero? Fíjense el programa. Fíjense el programa. El programa es este que está acá. El valor mayor. ¿Sí? La variable mayor arranca en cero. Entra para la primera fila, entra para la primera columna y pregunta si el dato es más grande que mayor. Para, en tal caso, guardar ese dato en mayor. Y no, este dato, el primero que agarro no es más grande que mayor, si es menos 8. Menos 8 no es más grande que 0. ¿Se dan cuenta lo que digo? Entonces, nunca va a entrar a este if. Y si nunca entra a este if, la variable mayor nunca va a tomar como valor el valor de ninguna celda. Por tanto, va a quedarse la variable mayor con el 0 original, que no es ninguno de los datos de la matriz. Por eso falla esto. Entonces, ¿qué habría que hacer? Nosotros tuvimos un problema similar hace varios meses cuando empezábamos la materia, ni siquiera usábamos vectores por aquel momento. Entonces la solución fue asignarle a la variable mayor un valor tremendamente alto y negativo. Eso es un número como ese. ¿Sí? Con eso va a andar. Claro que va a andar. ¿Por qué? Porque si la variable mayor vale un número negativo y enorme, el primer dato, esto vale un número negativo y enorme. Apenas comparo yo con un número que si bien es negativo, no es tan enorme como este, va a resultar que este es mayor que el mayor. Entonces, se va a guardar el número correcto. Y claro que va a andar, miren. Menos 1. ¿Ven? Que se anduvo. Ahora, eso no es la solución ideal.
Porque ¿qué pasa si yo hago que todos los números de mi matriz sean todos números negativos y enormes? Quizá algunos, o todos más negativos y más enormes que este. Va a volver a fallar. ¿Se dan cuenta? Entonces, en realidad no tiene sentido hacer esto. El problema que tuvimos al principio del semestre, sí, porque yo no sabía la naturaleza de los números y no estaban grabados en ningún lado. Pero acá que los tengo en una matriz, lo correcto, lo más sencillo para resolver esto sería simplemente hacer que la variable mayor tome como valor la primera celda. ¿Mm? Lo cual es un dato real de la matriz. Esto es un dato de verdad de la matriz. Es el primer dato. Entonces, el primer dato que encuentro, yo digo, este es el más grande. Y va a ser ese el más grande hasta que encuentre otro más grande que ese, evidentemente. Y si nunca encontré ningún otro más grande que ese, y bueno, entonces tenga razón, ese es el más grande. Pero esta es la solución. Tan simple como esto. ¿Sí? Guardar como valor mayor justamente el mayor. El primero, perdón. ¿Mm? Y con eso anda bárbaro. Miren, si me fijo acá, menos 1. Si la matriz, en cambio, tuviera números positivos también, como habíamos hecho en principio, que estaba llena de números positivos, ¿sí? Le voy a poner unos cuantos números positivos y también algunos negativos, y también algunos ceros. Entonces queda de todo, es una matriz variadita. ¿Sí? Ahora sí, el número más grande de la matriz va a ser este 88, porque estuve toqueteando los datos y sé que es así. Si lo vemos andando, el número más grande es el 88. Y si yo quisiera saber cuál es el número más chico de la matriz, ¿qué tendría que hacer? Lo mismo que hicimos acá, solo que cambiando ese signo. ¿Mm? Solo para probar, voy a poner este signo al revés, entonces, ¿sí? Menor que, no cambie el nombre de la variable, nada, porque no se lo quiero dejar como modelo. Ya lo voy a corregir un instante. Pero para mostrarles cómo ahora me va a dar el menor. Miren, el más chico que hay es un menos 6. ¿Ven? Y si ese signo está del derecho, ¿eh? El más grande que hay es un 88. Tan fácil como eso. Si yo quisiera saber el mayor y el menor al mismo tiempo, ¿puedo? ¿Qué podríamos hacer? Miren. Pongo dos variables, mayor y menor. Hago que ambas variables valgan el primer elemento. ¿Ven? El problema que vamos a tener es acá, miren. Yo no puedo devolver dos resultados en una función. No puedo devolver dos resultados en una función. No sea que cree un registro, una cosa así. No, me voy a meter en un lío si me meto aquí. Son cosas que todavía no saben ustedes. Lo dejamos así. Bueno, ¿comprendido? Miren esto. Este se llama calcular totales columnas. Fíjense, este procedimiento no recibirá parámetros. Deberá encargarse de completar un vector de 6 posiciones con los respectivos totales de cada columna. La suma de todos los elementos de la columna 0 de la matriz se registrará en la posición 0 del vector. El total de la columna 1 de la matriz en la posición 1 del vector. Y así sucesivamente. Imagínenselo dibujadito, es como si ustedes tuvieran acá, un vector. ¿Sí? Entonces lo que van a hacer es, fíjense, vamos a poner números, ¿no? Números cualesquiera. Estoy poniendo así, números al azar. ¿Eh? Una matriz tiene números cualesquiera. Entonces, lo que voy a hacer es crear un vector. Un vector que se llame, qué sé yo, V de vector, V total columna. V total columna. Ese nombre del vector. Yo quiero hacer un vector que acá ponga quién. Ponga este más quién. Más este, más quién. Más este, más este, más este. 24 para esta matriz que tengo dibujada acá en la pantalla.
¿Sí? Entonces, evidentemente, si necesito sacar los totales por columna, me conviene recorrer por columna. Agarro la columna 0 y dentro de esa va el otro while que dice fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 para la columna 0. Cuando termino de hacer esa tarea con la columna 0, tengo ahí el contador, el acumulador, donde fui sumando todos estos números. Entonces, al salir de ese bucle de adentro, ese total que tengo guardado en el acumulador, lo pongo ahí. Entonces, ¿quién me apunta en la celda? ¿Cómo sé yo que es la celda 1 del vector? Y porque coincide con el número de columna en el que estoy. Así que al final va a haber un renglón que va a decir B total col, al final el primer bucle, ¿no? En la posición C va a tener que valor B total col en la posición C más, qué sé yo, el acumulador, como se llama el acumulador. Este renglón va a estar escrito, insisto, al salir del bucle de adentro. Justo antes del renglón que dice C igual a C más 1. ¿Por qué? Porque este renglón ya me avanza a la siguiente columna. Si esto lo pusiera después, claramente el total de la columna 1 va a ver, perdón, total de la columna 0 me lo va a escribir en la posición 1 del vector. ¿Por qué? Porque ya aumentó la variable C. Entonces esto evidentemente tiene que ir antes. ¿Se dan cuenta? Estos dos renglones que van a ver en el visual. Bueno, eso lo tienen que hacer. Háganlo. Háganse ustedes esa función, o mejor dicho, un procedimiento, que se llama calcular totales columnas. Ahí tiene la descripción. El procedimiento tiene que completar un vector con los totales de las 6 columnas. ¿Quieren que les pase el código de lo que ya escribí hasta acá? Así modifican directamente sobre el mismo. Ahí estoy leyendo, acá en los comentarios, o en el chat, pregunta Diego, ¿cómo era la línea para agregar una fila? No entiendo a qué te referís, Dieguito. Si podés ponérmelo en algo más claro. ¿Agregar una fila en dónde? Ah, nunca les mostré cómo se usa un Data Grid View. No, no. ¿Vos querés mostrar los datos de la matriz en un Data Grid View? Te estás complicando, estás haciendo un programa más complejo de lo que debiéramos, ¿no? Igual hay una propiedad que es la propiedad rows en el Data Grid View, que vos le pones un número, eh, podés tomar cuánto vale rows y hacer rows igual a rows más 1 y con eso agregas una fila. Esa es una forma. Y si no, la otra debe tener rows.add y entre paréntesis le pasará los valores para las columnas. Pero no, o sea, no tenés que hacer nada, pero nada de eso. Pero absolutamente nada de eso, ¿eh? Simplemente tenés que crear el vector y poner los datos adentro y después inspeccionamos los valores del vector. Esto no es un programa destinado a que el usuario vea nada en la pantalla. Estamos probando algoritmos. Es para nosotros, no es para un usuario. Mira, te muestro cómo lo hice yo. Debo haber tardado, no sé, 45 segundos, porque no es un programa largo de hacer. Fíjate. O sea, tardé poco porque copié y pegué, digamos, me traje un recorrido por columnas que acabamos de programar y hice las modificaciones, son mínimas. Pero acá la esencia es este renglón. ¿Ves? Yo acá estoy creando el vector de 6 posiciones, donde voy a guardar los 6 totales, de uno para cada columna. Después hago el recorrido por columna, esto es igual que lo que estaba antes, por columna y dentro de cada la columna todas sus filas. Antes de empezar con cada nueva columna, acá yo recorro todas las filas de una columna. Entonces, justo antes del while es lo que hago antes de empezar con una nueva columna. Y justo después del while está lo que hago al terminar con la columna que acabo de recorrer. Esto es fundamentalísimamente fundamental, que ustedes entiendan muy bien estas tres partes del código. Esto ya lo expliqué también en la clase anterior. Acá va lo que hago antes de empezar con una nueva columna. Estas dos filas es lo que hago antes de empezar con una nueva columna. Acá va
lo que hago con cada celda de la matriz. Sería esto. Y después, al finalizar ese while, acá va lo que hago al terminar con la columna actual. ¿Sí? Sería este reloj. Entonces, fíjate vos qué es lo que he hecho. Simplemente, antes de empezar con una nueva columna, pongo el valor total de 0. Después, accediendo a cada celda de esa columna, voy acumulando el valor total, el valor de cada celda. Pum, 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 pum. Y al terminar con todas las celdas, todas las celdas, todas las filas de esa columna, ese total ya tiene el total de columna. Vengo y lo guardo en el vector. ¿En qué posición del vector? Lo que dijimos recién con el Excel, en la posición C, que es la que me está indicando la columna. Y listo, este es el programa. Vos decís, pues no muestra nada. No, no muestra nada. No me hace falta que muestre nada. Es un programa para manejar datos. Acá yo puse instrucción stop. Cuando vos pones stop, lo que produce es lo mismo que si hubiera metido un breakpoint. Así. La instrucción es stop. Detiene ahí el programa, no lo cierra, lo detiene. Para que uno pueda ir y inspeccionar el valor de las variables. ¿Sí? Entonces, si uno se fija, mira, lo vamos a poder correr. Fíjate que ahí se detuvo en el stop. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahora? Y bueno, vengo, inspecciono el valor del vector este que acabamos de crear. Agregar inspección y acá lo tenés el vector. Ahí están sus datos. Entonces, el vector tiene 6 posiciones y los valores respectivos son 9,5, 12, 13, 83,5, 15 y 13. ¿Y serán esos los valores de la matriz? Y bueno, tendría que ver con los datos que le pusimos, ¿no? Vamos a tomar uno solo, por ejemplo. Por ejemplo, la columna 2 vamos a calcular, que tiene que dar 13. Columna 2. Vamos a ver si está parecido. La columna 2 de esta matriz sería, columna 2 sería, este dato, ¿ves? Esta fila 0, columna 2, es un 1. Después, 1 más este otro, fila 1, columna 2, que es un 10. 1 más 10, 11. Más este otro, que es 0, sigue siendo 0. 11. Más este otro, que es menos 4, que es 7. Y más este otro, que es 6. 7 y 6, 13. Es correcto, Muestra 13. Así que bueno, básicamente esa es la esencia del programa, esto que se ve acá. Y lo monitoreo con esto. No necesito ponerle la pantalla, la interfaz, que me muestre. Olvídate eso, no estamos trabajando eso nosotros, no es mi problema ese. Si te hacen mostrar cosas, será un problema de otra materia o de un ejemplo que vos tengas ganas de programar. Esto es algoritmo pura. Estamos apuntando a resolver un algoritmo. El trabajo práctico que sigue que sacar un informe. Y los informes ya vimos, nos conviene mostrarlos en listas. Que es la forma más práctica para sacar un informe de texto así simple y sencillo. Pero bueno, de paso les enseñé la instrucción stop. Y si no era stop, repito, esto hubiera sido el mismo. Si yo no pongo acá el stop y pongo acá un breakpoint. Separaría ahí el problema, que es la intención que separa ahí, pero por ver esto. Entonces repito para que todo el mundo lo tenga esto muy presente. Estamos grabando, sí. ¿Qué hago en este procedimiento? Hago un recorrido por columnas, porque quiero el total de cada columna. ¿Ok? Recorrido por columnas es este while con este cierre. Y adentro de eso, este while con este cierre. Perdón, con este cierre. ¿Está bien? Adentro del while de las columnas va el while del fila. Y acá va lo que hago con cada celda. Entonces, ¿qué hice? Me fabriqué una variable total de tipo decimal, o sea, igual mismo tipo que la matriz, y me fabriqué un vector llamado vTotalCol, vector total columnas, del mismo tamaño que la cantidad de columnas que tiene la matriz y del mismo tipo de datos que la matriz. Entonces, comienzo con la primera columna, dentro de eso voy a comenzar con todas las filas, con la primera fila de esa primera columna, ¿sí? Entonces, ¿qué hago antes de empezar con la primera fila de la primera columna?
Y bueno, pongo el total de la columna en 0, porque estoy empezando con esa columna. ¿De acuerdo? Luego, agarro con F en 0, después F en 1, en 2, en 3, en 4, así todas las filas de esa columna, celda por celda voy acumulando. Tuk, 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 en la variable total. Cuando salgo de este while, que es el que termina con la última fila de la columna actual, guardo ese total en el vector que creé. En la posición C, que va a ser primero la 0, después va a ser la 1, después la 2, ¿se dan cuenta? Termina con la última columna, chao. Eso es todo. Y ahí están los resultados a la vista. Bueno. ¿Quieren que les dé un ratito para terminar de escribir esto? Si lo prueban. Si no, avanzo con el ejercicio que sigue. Claro, acá Diego responde, no sabía cómo devolver los valores visualmente. Por eso, no había que devolverlos. Y acá pone también, ¿hace falta poner el return con b total call? No, porque no es una función. No me han pedido que yo escriba una función que devuelva como resultado un vector de totales. Solamente es un procedimiento que lo calcula, pero no lo muestra en ningún lado y no lo devuelve. Entonces, probablemente vos dirás, con mucho criterio, vaya procedimiento al cohete. ¿eh? Si hace un cálculo, no se lo cuenta a nadie, no se lo devuelve a nadie, tampoco lo muestra, ¿para qué lo hace? Y bueno, estamos probando. Sería muy razonable lo que vos planteas, que en vez de ser un procedimiento, fuera una función y que esa función conteste como resultado de su ejecución el vector que calculó. Entonces después yo qué haría. Y bueno, acá en el procedimiento del botón, cuando llamo a esa función, recibo como respuesta este vector. Y entonces desde acá, desde este procedimiento, veré cómo lo muestro ese vector. Si se lo muestro en una lista, si se lo muestro, qué sé yo, de qué manera se lo muestro a los usuarios, si lo pongo y si lo saco impreso, si lo muestro en una página web, en fin. Sería muy razonable lo que vos estás planteando, muy, muy razonable. No es tan razonable lo que planteé yo, que es un cálculo en vano. ¿Mm? Para devolver eso, simplemente acá habría que devolverle el, el tipo de dato, digamos. ¿Sí? Devolver un vector. Tipo objeto y devolver un vector y después tomarlo acá. Pero bueno, metemos en un terreno donde prefiero no entrar. Lo que más me importa es que puedan programar este procedimiento ¿eh? Y detenerse ahí al final y monitorear acá en la ventana de inspección que realmente los datos hayan sido modificados como debe. Entonces, ¿los espero un ratito más o no? Díganme ustedes. Bueno, Diego dice ya está, el resto no dice nada. Yo por mí también, profe, que siga. Bueno, listo. El resto se jode por no haber hablado tiempo. Vamos con el que sigue. El que sigue es una función y se llama mayor detalle. ¿Mm? Sí, esto no está muy bien que yo haya puesto acá que es una función. Porque fíjense el texto de lo que Claro, dice, ¿no? Dice no tipo, sabía que devolverlo. claro, está mal, esto es porque copia y pega rápido, pero dice tipo numérico. Esta función no recibirá parámetros, deberá encargarse de averiguar cuál es el mayor valor de la matriz y generar un vector dinámico usando redim que contenga en cada celda la expresión paréntesis f, c, cierro paréntesis, indicando respectivamente fila y columna donde se encuentra dicho dato. Entonces en vez de ser una función lo vamos a cambiar acá, vamos a poner procedimiento, porque no devuelve nada. Este procedimiento no recibe parámetro, insisto, ¿qué es lo que tiene que hacer?
tiene que buscar cuál es el número más grande de la matriz y generar un vector dinámico usando redim que contenga en cada celda la expresión f, c, indicando respectivamente fila y columna donde se encuentra dicho dato. ¿Tá? Para eso, lo que vamos a tener que hacer, hay muchos algoritmos o muchas maneras posibles de resolver este algoritmo. ¿Sí? Estoy, mientras hablo con ustedes, tratando de pensar, no se me ocurre ninguna que sea demasiado simple. Pero bueno, una posible estrategia sería hacer el proceso en dos etapas. Primero, buscar cuál es el número más grande, simplemente. Que de hecho ya tenemos programada una función que hace eso, o sea que podremos ir y llamar a la función, esta, la que programamos un ratito. Entonces voy y llamo a la función y me entero cuál es el número más grande, qué sé yo, el 80. ¿Ok? Entonces dentro de este procedimiento, ¿qué hago? Recorro toda la matriz y cada vez que me encuentre con el número 80, lo agrego a un vector con este formato. ¿Sí? Lo agrego a un vector con este formato, diciendo dónde fue que lo encontré. ¿Se dan cuenta? ¿Eso por qué? Porque en una matriz puede tener un número que está repetido muchas veces. Vamos a hacerlo, de hecho. Voy a modificar los datos acá. Vamos a poner que el número más grande sea, qué sé yo, el 88, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá también un 88, acá también un 88, acá también un 88 y acá también un 88. Está varias veces el 88, el número más grande que tengo. ¿Sí? Entonces, mi programa está corriendo. ¿Sí? Mi procedimiento entonces se va a llamar mayor detalle. Mayor detalle. Desde este botón lo que voy a hacer es llamarlo a ese procedimiento. ¿Comprendido? Y acá voy a hacer el programa propiamente hecho. Entonces primero averiguar cuál es el número mayor. ¿Está bien? Segundo, recorrer la matriz buscando ese número mayor y cargando en el vector su posición. Ese sería el algoritmo en dos etapas. ¿Sí? Vamos a necesitar recorrer el vector completo, así que vamos a hacer un recorrido por filas, por ejemplo. Voy a robarme de acá arriba un recorrido por filas y lo pego acá abajo. ¿Sí? Recorrido por filas. Ya le voy a sacar las líneas en blanco porque si no queda, para que no quede tan largo el programa, tan vertical. Entonces vamos a averiguar primero, ¿sí? Vamos a crear acá dim mayor as decimal. Y vamos a hacer entonces que mayor tome como valor la función que habíamos creado que se llamaba mayor, justamente. O valor mayor. ¿Cómo era el nombre de la función? A ver. Valor mayor se llama la función. ¿Está? ¿Qué hace todo regla? Crea una variable y en esa variable guarda el número, el valor del número más grande que haya adentro del vector, que en este caso es el 88, que encima está varias veces. ¿Sí? Y lo segundo que voy a hacer es recorrer la matriz buscando ese número. Es decir, en cada celda me voy a fijar si la celda es igual a mayor, porque si es igual significa que esa celda contiene el número mayor. Y quiero agregarle al vector esa posición, ese elemento. ¿Sí? Entonces para eso vamos a tener que crear un vector que se llame, por ejemplo, mayores o posiciones, posic
mayor, ¿sí? Un vector llamado POSIX mayor de tipo string. ¿Por qué? Porque el enunciado decía que en ese vector hay que grabar en cada celda del vector una expresión como esta. Son 5 caracteres. Un paréntesis, un número, una coma, otro número y un paréntesis. Indicando fila y columna donde encontré el mayor. Entonces, evidentemente lo que tengo marcado acá es una cadena. Entonces, el tipo de dato del vector va a ser string. Entonces, el vector que estamos creando se llama vPOSIX mayor, y va a ser de tipo string. Cuando uno crea un vector en Visual Basic puede crearlo como este, es decir, sin tamaño. Esto es un vector vacío. Lo que pasa, el problema de los vectores vacíos es que falla si yo le pregunto cuánto es el getUpperBound. No sabría contestarme. ¿Por qué? Porque está vacío el vector, ¿sí? Entonces lo que solemos hacer es crear un vector con, eh, con un solo elemento, ¿sí? Ese sería un vector con un solo elemento. ¿Está bien? Y en ese vector, bueno, nos las ingeniaremos para preguntar cuánto mide e ir agrandándolo. Esa es una forma. Si no, la otra, lo puedo crear vacío y tendría que crearme una variable que se llame i de tipo entera, que voy a utilizarla para apuntar a la posición del vector en la que estoy por escribir ahora. Entonces la voy a usar para el redim a esta variable y también para apuntar, las dos cosas, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá al medio, en definitiva, ya averigüe cuál es el número mayor, lo tengo ahí, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá en el medio es simplemente fijando si la celda en cuestión tiene ese número. Si la celda en cuestión vale lo mismo que la variable mayor, quiere decir que esa celda, esa fila y esa columna tienen el dato que a mí me interesa. ¿Yo qué tengo que hacer? Agregarlo al vector. Y para agregarlo al vector, si mi vector se llama valor mayor, no, se llama vPOSIX mayor, así se llama, ¿sí? Yo quisiera agregar eso en la posición i, ¿sí? Es más, miren qué interesante, lo vamos a plantear así. Vamos a hacer que la variable i comience en -1. Y ustedes dirán, ¿cómo va a comenzar en -1? Sí, porque cada vez que me lo encuentre el dato, lo que voy a hacer es que i primero aumenta. O sea, si empezó en -1, la primera vez que yo lo encuentre, va a hacer esto y va a quedar en 0. Entonces, una vez que quedó en 0, hago el redim a ese vector, es decir, para cambiarle su tamaño. Vamos a poner redim, el nombre del vector, para que tome el tamaño i, y en esa posición nueva que acabamos de crear, la posición i, vamos a asignar el paréntesis seguido de f, seguido de la coma, seguido de la c, seguido de el otro paréntesis. ¿Bien? Y ahí estaría. Ahí quedó un amor. El problema es que el redim te va a borrar los datos si no le pones, como te aviso el Nico ahí en el chat, la palabra preserve antes. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Piensen bien un poquito estos tres renglones. Esto es bien propio de programación, ni siquiera es un problema nuestro de esta materia, pero se los comento. Estos tres renglones, ¿qué van a hacer? Fíjense, la variable i comienza en -1. En -1. Ustedes dirán, ¿por qué -1? Fíjense, ¿por qué -1? ¿Por qué? Porque una vez que encontró una celda que contiene el número mayor, la encontró, hago estas tres cosas. ¿Qué son esas tres cosas? Agrandar i. Cosa que si estaba en -1, se pone en 0. Si estaba en 0, se pone en 1. Si estaba en 1, se pone en 2. ¿Entiendes? Si le estoy agregándole el valor de 1 a la variable i. Y uso ese mismo nuevo valor de i para hacer el redim preserve, que se encarga de redimensionar el vector para darle el tamaño necesario. Y en esa misma posición que acabo de agregar, pongo el datito con el formato que lo necesito. ¿Sí? Así que en sí la estructura o la lógica de este programa es llamar a esta función y hacer un recorrido. Y adentro un if, preguntando si lo que tengo es igual al mayor. Y estos tres renglones, en Basic los pongo así. Si los tuviera que escribir en pseudocódigo, podrían ponerme ustedes en castellano. Agregar al vector una nueva posición. Pum, con este dato. O sea, esto ya son complicaciones propias del lenguaje, digamos. No tienen que ver con el algoritmo. ¿Sí?
Bueno, si lo probamos, pongo la pausa ahí al final. Y fíjense, cuando esto termina, vamos a monitorear. Este ya no existe más, lo voy a eliminar. Vamos a monitorear este vector, que se llama vPOSIX mayor. Y miren lo que contiene. Los lugares donde encontré el 88. En la posición 1,1, en la 2,2, en la 2,5, en la 3,1 y en la 4,3. Vamos a ver si realmente fue así. Miren, en la 1,1, acá está. En la 2,2, acá está. En la 2,5, acá está. En la 3,1, acá está. Y en la 4,3, acá está. Maravilloso. Entonces, ¿qué hizo el procedimiento este? Fabricó un vector de 5 posiciones con las 5 coordenadas. El dato del vector es una coordenada, escrita como texto, en la que se encuentra el valor mayor. ¿Se entendió? El algoritmo no es cosa del otro mundo, digamos. Es básicamente esta la idea. Y si yo no hubiera tenido programada ya la función valor mayor, y bueno, la programo, viejo. Sí, tampoco es la muerte de nadie. ¿Sí? Puedo haber hecho ese cálculo acá en el mismo procedimiento o no habría estado mal si la función no existiera crearla como función, justamente, porque es una manera de separar un problema grande en dos problemas más pequeños. Primero averiguar cuál es el mayor y segundo, el recorrido buscando el mayor y agregándolo al vector. ¿Sí? Imaginen ustedes que si acá, por ejemplo, para no meterme con esto de los vectores dinámicos, podría decir, bueno, en vez de un vector dinámico simplemente muestro en una lista cuáles son las coordenadas hasta el mayor. Hubiera sido posible, ¿no? Entonces, ¿cómo muestro una lista? Simplemente cambio esto. O sea, esto va igual, ¿en dónde? Con el ítem .dd de la lista, nada más. Y no hace falta nada, ni redim, ni nada de eso. ¿Mm? ¿Se comprende lo que digo? No me hace falta la variable i, no me hace falta nada de eso. Nada, 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 ¿por qué? Porque simplemente estoy mostrando en una lista. ¿Eh? Si lo que hicieron, miren, se los comento acá porque no se den cuenta de que les digo. Imagínate que acá abro una lista donde muestro cosas. ¿Sí? En la caja de lista, listbox. Acá voy a mostrar cosas. ¿Sí? A esta lista le voy a llamar lst salida. Entonces, lo que hacemos es nada de esto y hago lst salida punto items punto dd y que le quiero agregar esto. Ahí está. Eso. Lo mismo que decía arriba. Entonces miren el mandante. Si yo hago clic acá, bueno, me faltó sacar el breakpoint. ¿Ven? Los numeritos tal cual habíamos pedido. ¿Qué es lo malo? Que me faltó borrar la lista. Entonces cada vez que hago clic en el botón, se sigue ampliando. Una pavada total, recontra total. Puedo poner la lista en cero acá. lst salida punto items punto clear. Y de paso esto te hubiera servido, Diego, esto de poner acá una lista con cosas, para el procedimiento anterior que vos querías mostrar los totales, bueno, puedes mostrarlo acá. Total, insisto, estamos jugando, esto es un juego. La clase de hoy se llama Juguemos con los datos, mientras el lobo no está. ¿Ah? Jugar un poco con los datos, no es otra cosa más que eso lo que estamos haciendo. ¿Comprendido? Ya que en definitiva, el procedimiento propiamente dicho, ¿sí? Sería esto. Primero llamo el que busque el más grande y después recorro lo que muestra. Les vuelvo a dejar así. O bueno, se lo dejo de las dos formas, cosas que pueden. Pues yo les voy a pasar este código ahora. Cosas que pueden ver. O lo implemento con vectores dinámicos o directamente lo muestro en un coso. En una lista. ¿Sí? Bueno.
Después el sexto dice invertir filas. Es bastante claro, bastante gráfico lo que explica que lo que hay que hacer acá, simplemente rotar las filas, intercambiarlas entre sí, como si yo al principio de la clase de hoy les dije que podían programar un método de Gauss-Jordan con esto, con facilidad. Bueno, la manera de hacerlo tendría que ver con esta operación. Una de las operaciones, ya saben ustedes, de Gauss-Jordan es intercambiar dos filas. Entonces, ¿cómo intercambio dos filas? Dice acá, fíjense, este procedimiento no recibirá, deberá encargarse de invertir las filas de la matriz, es decir, como si rotara la matriz horizontalmente. Así, la fila 0 debería quedar donde está la 4 y viceversa. La 1 donde estaba la 3 y viceversa. Hicimos un programa igual, pero con vectores. Igual. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia con vectores? Que cuando se trataba de vectores, yo agarraba dos datos y hacía y los cambiaba. Con tres renglones hacía y ponía el primero en un auxiliar, el segundo en el primero y el auxiliar en el segundo. ¿Se acuerdan? Bueno, acá un poquito más complejo porque no son datos los que voy a intercambiar, sino que es toda una fila. Entonces, para intercambiar toda una fila, tengo que hacer un bucle que vaya elemento por elemento haciendo esta operación. Es la única diferencia. ¿Mm? Entonces, podríamos ponerle además a este botón, a esta lista, estaría lindo, poner un botoncito acá arriba que diga ver matriz. Cosa que también nos sirve, ya que le hicimos, para ver el resultado de la matriz. Ver matriz. Y hacemos que ese procedimiento de matriz haga que la lista aparezca la matriz. Vamos a recorrer por filas, porque es como nosotros la solemos ver a la matriz. Y vamos a hacer dentro de una fila todas las columnas. ¿Vamos? Y lo que vamos a hacer acá simplemente es, en una variablecita más, de tipo string, la ponemos ahí en blanco. Es más, podremos, ya que somos picantes, vamos a poner así, una llavecita con un espacio. Y acá, por cada elemento, lo que vamos a hacer es que texto valga texto ampersand m sub fc. Y un espacio para que se note. Y al terminar, cerramos, hacemos que el texto valga texto ampersand, cierro el paréntesis, y lo agregamos, lst salida punto items punto add texto. ¿Está? Entonces este programita chiquitito, este botoncito que hicimos, recorre la matriz por filas y para cada fila agarra una variable llamada texto, le pone una llave nada más, una llave y un espacio, y después agarra y recorre todas las columnas de esa fila, concatenando cada elemento seguido de un espacio en esa cadena. Entonces va a quedar llave, espacio, 8, espacio, 2, espacio, 3, espacio, 5, espacio, y al último cuando sale, le concatengo el cierre de llave para que quede una cosa prolijita, y eso es lo que muestro en la lista. Fíjense cómo quedaría. Si yo toco acá, ¿ven? Ahí está la matriz escrita entre llaves. Cada fila está entre llaves. Una pavada, pero de una manera que más o menos se ve bien. Acuérdense que no está medio de efecto víbora porque los números tienen distintos anchos, ¿no? Esto ya lo sabemos, bueno, todo lo que hemos visto con clases anteriores, que no me interesa profundizar ahora. Bueno, excelente. Y lo que había que hacer era invertir.
invertir, eh, invertir las filas, ¿sí? Entonces, creo un botoncito acá, invertir filas, y acá vamos a llamar el procedimiento invertir filas. Entonces, obviamente vamos a tener que trabajar por filas, ¿está bien? Hay que hacer un recorrido por filas. Y acá tengo, justamente, casualmente, tengo acá a mano un recorrido por filas. Entonces, copio, pego, ¿está bien? Esta variable de texto no me hace falta, la lista tampoco me hace falta, nada de esto me hace falta. Ahí está, recorrido por fila, ¿sí? Es un recorrido básico por fila, ¿está bien? Entonces, lo que quiero hacer para el fila 0, ¿eh? Quiero intercambiarle con el 4. ¿Ah? ¿Ok? Entonces estaría bueno tener dos índices, ¿sí? Podríamos llamarlo, por ejemplo, fila A y fila B, para que la A sea la 0, y la B sea la 4, sea la última. B igual a m punto get upper bound, que esta es la última fila, ¿sí? Entonces la fila A va a ser la primera fila y la fila B va a ser la última. Entonces acá voy a incrementar la fila A, y voy a decrementar la fila B, cosa que se vayan arrimando. ¿Está bien? Y acá el while va a ser mientras fila A sea menor que fila B. Entonces lo habíamos hablado con el problema anterior, por eso no me voy a detener de nuevo mucho acá. ¿Por qué? Porque si yo pongo la condición de que la fila A vaya hasta el final, el proceso de inversión se va a realizar dos veces y va a quedar como si fuera original la matriz, digamos. Entonces así, cuando A alcance a B, por estos dos índices se van arrimando, uno por arriba y otro por abajo. Cuando se alcancen, tac, corto y me voy. ¿Eh? Bueno, ¿y qué hay que hacer con cada columna, o sea, con cada celda de estas dos filas? Simplemente intercambiarlas. Entonces, si voy a intercambiar elementos, necesito una variable auxiliar del mismo tipo de datos que la matriz. Y acá hacemos el intercambio. Voy a hacer que auxiliar tome como valor el valor de la matriz M en la fila A, columna C. Después voy a hacer que la matriz M en la fila A, columna C, tome el valor de la matriz M en la fila B, columna C. Y que la matriz en la fila B, columna C, tome el valor del auxiliar. Esto es lo que ya conocíamos, de hacer un intercambio, un swap. Lo que pasa es que, insisto, para cada fila tengo que hacer todo esto. Tengo que hacer todo el intercambio, columna por columna, de todos los elementos de esa fila. Básicamente tenemos, igual que cuando hacíamos esta inversión de las posiciones de los elementos en un vector, igual, solo que esto que antes estaba solamente sueltito adentro del while, en el vector, ahora está a su vez dentro de otro while. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo para cada celda de toda la fila. Para cada celda de toda la fila. Apretamos F5, a ver si anda. Invertir filas, fíjense ustedes. Primero miremos la matriz, miren. 8, 4, 1, después 3,5, 88, 10. ¿Ven los números que tiene? Ahora, invierto las filas y la visualizo de nuevo. Miren, en la 8, 4, 1 quedó al final. Después 3,5, 8, 8, 10 quedó. ¿Ves que está de atrás para adelante? Se intercambió la fila. Se invirtió. Se invirtió. Quiere decir que funcionó bien. Lo hubiéramos podido, no sé, sacar una fotito. A ver cómo estaba y cómo queda. Mira. No sé si se puede copiar y pegar. No se puede copiar y pegar. A ver si se pudiera. Creo que las operaciones de edición no funcionan. No puedo seleccionar el texto de adentro de una lista. Es ojímetro. Pero se ve, ¿no? 8, 4, 1 es la primera.
3,5, 88, 10 es la segunda. Eso solo. Miren ahora, 8, 4, 1 quedó en último lugar, 3,5, 88, 10 quedó en penúltimo lugar. Evidentemente funciona. Es el procedimiento de invertido filas. Es el que ya conocían, el que ya habíamos hecho. Insisto, lo habíamos hecho sobre vectores, ahora está hecho sobre una matriz. Por eso es que está dentro de una repetitiva, el asunto este del intercambio de dos elementos. Y me importa mucho que presten atención al subindicado que hago de elementos, ¿no? En auxiliar guardo ¿quién? Guardo el elemento de la columna C, pero ¿de qué fila? De la fila A. Después, en esa misma posición, fíjense que eso es lo mismo que dice acá. En la misma posición que guarde el auxiliar, ahí piso con lo de la fila B. Y en lo de la fila B, piso con el auxiliar. Entonces ahí logré el efecto de track de inversión. ¿Mm? Bueno, ahí está, lo de invertir filas. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, el que les queda hacer a ustedes solitos, es muy fácil, este es muy divertido aparte. Este es bien entretenido este. Fíjense lo que dice, ¿eh? Se llama completar matriz este procedimiento. Y estaría lindo y después lo muestran, ya que tenemos armado acá en el proyectito el mostrador de matrices, ¿eh? Lo podremos mostrar en un data grid view, a ver, me dejo pensando el Diego. Está bastante fiero mostrar en la lista. Pero bueno, para no complicarnos, mostremos ahí la lista. Como usted quiera. El que quiera lo muestra en un data grid view. El procedimiento este, que hay que hacer, se llama completar matriz, ¿sí? Fíjense ustedes, dice, dados valores arbitrarios para todas las celdas de la primera fila y la primera columna, o sea, es una matriz que va a ser así, así. Va a tener valores arbitrarios, o sea, valores porque sí, en toda la primera fila y en toda la primera columna. ¿Está bien? ¿Qué es la matriz que ya tenemos? No interesa si acá al medio había datos o no había datos. ¿Por qué? Porque todo esto va a desaparecer. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tiene que hacer la matriz? Dice acá. El procedimiento. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que completar el resto de la matriz, o sea, esta parte, la tiene que completar con el siguiente criterio. Cada celda contendrá la suma de sus tres elementos adyacentes hacia arriba e izquierda, es decir, la que está justo arriba, la que está en la diagonal arriba a izquierda y la que está justo a la izquierda. A ver, para ser bien prácticos. En esa celda, ¿quién tengo que poner? Tengo que poner este 5. Espérense que toque un botón indeseadamente. En esta celda tengo que poner este 5 más este 2 más este 5. ¿Ven? Eso va acá. Sería este más este más este. ¿Está bien? Después, en esta celda que va acá, ¿quién voy a poner? Voy a poner este 1 más este 5 más este 12. ¿Se dan cuenta? O sea, este más este más este. Y así sucesivamente. En esta voy a poner este más este más este. Y así. Toda la fila. Y así, fila por fila, de columna por columna, ¿no? Este más este más este. Y así sucesivamente. Si estos fueran los datos reales, quedaría una cosa más o menos así. Fíjense cómo crecen los números, ¿no? Que tiene un crecimiento casi exponencial, le llegan a la matriz por el criterio que estoy usando. ¿Eh? ¿Se entendió? Esta es la lógica que hay que lograr. Hay que recorrer, digamos, una submatriz. En vez de recorrer de fila 0 hasta la última, y de columna 0 hasta la última, voy a recorrer desde quién? Desde fila 1 para abajo, y a su vez para cada fila voy a recorrer desde columna 1 hacia la derecha. ¿Se dan cuenta? Estoy recorriendo básicamente este pedazo de submatriz. ¿Mm? Y para cada celda en cuestión que accedo, ¿qué hago? Y hago la que está arriba, la que está en diagonal y la que está al costado. Sería F-1, misma columna, F-1, C-1, y este otro sería F, C-1. ¿Mm? Y se llena de pavada. Bueno, creo que lo van a poder hacer. Si no, lo revisamos mañana. ¿Estamos? Yo ahora les voy a pasar el código de todo este proyecto que hicimos. Se los pongo en el WhatsApp y también lo voy a publicar con la grabación de la clase de hoy
así les sirve para mañana. ¿Sí? Me da la impresión, a juzgar por el silencio, yo lamentablemente no estoy viendo sus caras, pero a juzgar por el silencio me da la impresión como que han quedado de cara. Es muy probable que estén todos bastante de cara en este momento. Conclusión que me gustaría que saquen. Che, he estudiado poco. Le he dado poca bola a esta materia. ¿Eh? Estoy con el TIDA al día y con todos los ejercicios hechos, la clase de hoy no debería haber sido un problema para nadie. Así que bueno, tienen ahí como para reflexionar y tienen lo que queda de hoy hasta mañana de mañana para ponerse a estudiar y mucho. Se nos acabó el tiempo, chicos, nos vemos mañana.